Hola, ¿qué tal? Estamos en la práctica número 6, el control de motor a pasos de la materia BL6. Soy el alumno Bautista Beltrán Axel Arturo y vamos a explicar paso a paso cómo se llevó a cabo esta práctica. Para empezar tenemos que un motor a pasos es un componente electrónico que se destina a hacer giros con precisión. Vamos a controlar ya sea la dirección o el ritmo al que va este motor. Dependiendo del tipo de funcionamiento puede cambiar el diseño que debemos tener. Por ejemplo, este es unipolar y este es un diseño bipolar. Entonces podremos hacer algo de este tipo, sin embargo necesitaremos para empezar también algunos añadidos como un cierto driver que nos permite utilizar una parte del medio o como puentear la parte del medio. Y tenemos esta parte bipolar que es la que vamos a utilizar porque no contamos con este driver especial. Básicamente tenemos el desarrollo y este es el diagrama que se indica con nuestro motor. Entonces podemos ver que si bien es un bipolar, tenemos una parte que podríamos hacer que funcionase como si fuera un unipolar. Sin embargo, esta parte solo la vamos a utilizar con un driver específico, que son tarjetitas aparte como de control que nos ayudan a justamente a tomar control y aumentar la precisión del motor a pasos. Entonces a partir de esto es donde se va a desarrollar el control para, para el motor. Aquí, esta es una de las cosas, pero realmente en los estados, en cómo se desarrolló, se incluyeron más, porque por ejemplo, aquí hay 1-1, 1-1, 1-1, y cada una de estas cosas representa una de las diferentes bobinas que se activa. Pero también lo que se puede hacer es, por ejemplo, que hay un paso intermedio, que básicamente lo que añade aquí sería como otro estado, otros cuatro estados en donde hay solamente un uno, y básicamente esto hace que el motor se mueva como a la mitad de la velocidad. También hay otra parte en donde solamente se activa bobina por bobina y también hace que se mueva relativamente más rápido. Y básicamente se va a ver que en el código se puede cambiar de modo, pero simplemente aquí lo que pasa es que dependiendo de los estados, en este caso no me acuerdo exactamente qué tipo de paso es, pero tenemos un 1-1 y se activan las diferentes bobinas. Y aquí es como, este es el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, aquí se va a activar la primera bobina, después se va a activar acá, después se va a activar acá, después se va a activar acá. Si es el sentido contrario, pues va a pasar al revés. Vamos a ir de aquí a acá y así sucesivamente. Entonces se van a activar estas dos bobinas, por ejemplo, y como aquí tenemos un imán, entonces básicamente, por ejemplo, podría pasar de estar apuntando directamente a hacia la mitad de A y D. Y entonces vamos a ir activando estas bobinas en ese orden secuencial para que el motor se vaya moviendo de poco a poco. Y básicamente llegamos a la parte del código en el que tenemos nuestro reloj lento. Para esto utilizamos un divisor de frecuencia. Tenemos una entrada que marca si va a una dirección u otra, FH que vendría siendo el modo, una salida LEDs para verificar que vayan cambiando y una salida, pues la salida del motor. Y básicamente empezamos con el divisor de frecuencia. En este caso necesitamos una frecuencia de 100, así es que por eso posicionamos 250.000. Y después ponemos la parte del motor a pasos. Esta vendría siendo la salida que está dentro del motor a pasos, y dentro del motor a pasos están los estados. Este vendría siendo ya la parte de motor a pasos. Entonces tenemos también buena parte de las variables que teníamos antes. Seguimos teniendo un reloj, la dirección. Aquí tenemos un reset que es básicamente para parar el motor. FH que vendría siendo el modo y las dos salidas. Entonces usamos los tipos de estado. Accionamos lo de la señal y señal siguiente. Y una señal motor para poder hacer la asignación de antes, que a partir del motor y dependiendo del caso se va a seleccionar un tipo en concreto, y este se va a asignar a tanto a LED como a motor para que sea la salida. Posteriormente tenemos la observación del reset, que debemos asegurarnos que el reset sea 1 para que esto pare, y de caso contrario pues vamos a seguir cambiando de estados continuamente. Entonces básicamente los estados son lo siguiente, que por ejemplo si estamos en el estado 1, vamos a ver qué tipo de modo hay, y a partir de este vamos a ir
cambiando a otros modos. Que aquí una parte de las que voy a hablar en las conclusiones es que faltó un poco desarrollar esto. Sin embargo, esta primer estado tiene la idea principal y por eso tampoco pongo eso más. Porque, por ejemplo, para el paso doble y el paso medio, que es lo que estuvimos hablando, se va a ir, por ejemplo, para el medio paso va a ir prácticamente por todos los estados, de que, por ejemplo, después va a ir al paso 2 o al 3 o al 4 y luego al 5 y luego al 6 o caso contrario, se va a ir al 8 luego al 7 luego al 6 y así sucesivamente. Este vendría siendo el RTL. Aquí tenemos esta parte del vector de los estados, la dirección, el divisor de frecuencia y vamos a usar la salida del divisor de frecuencia para esto que vendría siendo una máquina de estados. Y entonces básicamente al final terminaron siendo dos bloques, aunque pueden ser más por el hecho de que pongamos estas salidas como un nuevo bloque. Y pues aquí están nuestras salidas de motor y LED. Entonces vamos a mostrar el funcionamiento. Aquí se pueden ver los LEDs, se ve cómo cambia la secuencia conforme van pasando. Y debería irse moviendo el motor. Y que por ejemplo aquí, este vendría siendo el reset y esta parte vendría siendo el modo. Entonces este cambiamos a 0,1 y se va moviendo, si no me equivoco es el paso doble. Y se va moviendo hasta cierto punto rápido. Entonces si nosotros volvemos a poner esta parte a 1, lo que vamos a hacer, a ver, ir viendo es que está cambiando de dirección. Con esto se detuvo. También se puede ver que la serie de LED se detuvo. Y este cambiamos de modo. Entonces para que funcione, vamos a hacer que este sería 1,0 en FH. Esto sería dirección 1 en UD. Y esto vendría siendo reset en 0. Entonces cambiamos UD y se empieza a mover en el sentido contrario al que venía moviéndose. Entonces, como conclusiones, esto es realmente importante porque es muy útil, al menos en la pequeña investigación que lleve a cabo, esto es muy útil porque este tipo de componentes se utilizan en muchos sectores, por ejemplo en impresoras 3D, son utilizados porque son fácil controlarlos por su gran precisión y puedes hacer un trabajo correcto, que por ejemplo un motor de corriente directa no podrías hacer este tipo de cosas, porque si bien puedes regular su velocidad, los movimientos pueden ser relativamente precisos, pero siempre está girando, entonces para cosas precisas puedes usar este tipo de motor a pasos y realmente sí tuve problemas porque al principio realmente no, viendo tan solo cómo se quería y especificar la práctica, yo no logré del todo entender bien hasta que empecé a investigar más esto de los pasos y los tipos de pasos y los tipos de motores, que ya fue donde me quedó más claro qué es lo que se debía de hacer. Entonces por ese caso también fue bueno estar investigando. Y al final no está complicado porque como se puede apreciar yo no lo conecté a una tarjeta externa, yo lo conecté directamente a las entradas de Arduino y funcionó sin problemas. Pero también se puede, para expandir su funcionamiento, esta tarjeta diferente, que por ejemplo está la 2003, no, creo que es TLN 2003 o ULN 298, que se puede vender en Steren para ampliar y acceder a más funcionamientos y aprovechar esta parte del puente que se vio y se puede ver en la hoja de los datos. Entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.